Vamos a la actualidad. Despidos por necesidades de la empresa superan los 300.000 en enero a agosto de este año. Ya estamos con José Francisco López, abogado magíster en Derecho Laboral de la Universidad Católica y académico de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, José Francisco? Muy bien, Julio César. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que es esto famoso de despido necesidades de la empresa? Bueno, los despidos por necesidades de la empresa son una causal que está regida por el Código del Trabajo y básicamente lo que apunta a la causal es que el empleador no puede desvincular a un trabajador por una voluntad unilateral o discrecional. Eso básicamente es una definición muy simple de lo que son los despidos por necesidades de la empresa. ¿Qué pasa cuando un trabajador lo despide por necesidades de la empresa y después llega otro al cargo? Bueno, los trabajadores que son despedidos por necesidades de la empresa pueden recurrir a la inspección del trabajo cuando les entregan la carta de despido, porque el despido por necesidades de la empresa se debe comunicar al trabajador a través de una carta formal por escrito que redacta el empleador y se le entrega al trabajador, o personalmente o le envía por carta certificada al domicilio que el trabajador ha informado en el contrato de trabajo. Por eso es súper importante que los trabajadores siempre informen el domicilio donde viven, porque si los despiden les va a llegar la carta a su casa. El trabajador con esta carta puede ir a la inspección del trabajo y presentar el reclamo correspondiente. En la eventualidad que siga disconforme con su despido, puede contratar un abogado para poder demandar por despido injustificado. Ya, pero me imagino que hay herramientas que puede tener cualquier ser humano para identificar si lo están echando bien o malo, ¿no? ¿O es muy complejo? Eso es correcto. Por ejemplo, si yo No es tan complejo, no es tan complejo. A eso me refiero. No es tan complejo porque, no es tan complejo porque lo relevante es que al leer la carta del trabajador, lo que uno debe identificar en la redacción de la carta, en el motivo por el cual lo están despidiendo, es que los hechos que el empleador esgrime en la carta sean hechos objetivos que hagan inevitable la separación de uno o más trabajadores. Por ejemplo, en la industria automotriz salió una nueva norma que elevó la calidad de los vehículos que se deben vender en el mercado respecto de las emisiones que tienen que tirar, digamos, estos vehículos y por ende ya no se pueden vender una cierta gama de automóviles hoy día y hay trabajadores que por ese efecto van a quedar cesantes, por ejemplo. Eso es un hecho objetivo que haga inevitable la separación de uno más trabajadores. Racionalización, disminución por que han bajado las ventas. Por ejemplo, una empresa que vendía 1.000 y ahora vende 500, podría perfectamente hacer una racionalización de su fuerza de trabajo y desde ahí, en el fondo, comunicar a los trabajadores o al trabajador un hecho objetivo que haga inevitable. Siempre lo relevante es que haga inevitable. Si el trabajador dice, pero es que a mí me reemplazaron, me despidieron y me reemplazaron por otro, entonces ahí puede el trabajador reclamar ante la inspección y judicialmente también. Bueno, pero si esto fuera así, si damos de que la gente está bien despedida, en el fondo esto quiere decir que hay 300.000 puestos de trabajo menos. Así es, 300. No es que hayan 310.000 puestos de trabajo menos, sino que hay 310.523 trabajadores que fueron despedidos por esta causal. Muchas veces, no siempre, digamos, la causal es tan objetiva y justamente por eso hay muchos despidos que se reclaman por necesidades de la empresa y que se ganan en los tribunales, porque a veces la racionalización o los hechos objetivos no son tan objetivos y caemos en subjetividades que no se pueden demostrar. Es bien interesante lo que usted dice, sobre todo de cómo aquí me escribe
un trabajador, ¿no? Y me dice, a mí me despidieron y al otro día tenían un tipo en mi mismo computador haciendo mi misma pega. Yo nunca supe si lo estaba haciendo mal, más o menos todo, porque nunca hubo una medición sobre mí. ¿Es legal eso?, pregunta esta persona. No, no es legal. No es legal porque el despido por necesidades de la empresa no implica justamente lo que él está contando. Él está diciendo, a mí me despidieron, y no hay un motivo objetivo, no hay una racionalización, no hay una disminución de personal, no hay una eliminación, por ejemplo, del puesto de trabajo, sino que lo que están haciendo es reemplazar un trabajador por otro. Eso no es una necesidad de la empresa. Claro. Aquí hay otro dice, ¿y qué pasa con las pymes? Cuando las pymes despiden a una persona, por ejemplo, que encuentra que no da lo que debería dar. Y ahí hay un tema bien interesante, porque lo más importante que un empleador debe hacer cuando contrata a un trabajador es verificar que el trabajador está apto para el cargo que yo lo contrato. Esa es una responsabilidad del empleador, porque el empleador, al dar el puesto de trabajo, debe hacer un perfil de ese puesto de trabajo, debe verificar las competencias duras, que es lo que conoce, que es lo que sabe el trabajador del puesto de trabajo, qué experiencia tiene el trabajador en ese puesto de trabajo, y la competencia blanda, el nivel de compromiso, lo que él busca como cualidades que vienen con el trabajador, como la responsabilidad, el compromiso, la entrega en el trabajo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces cuando se hace la selección de personal, no se hace esta correcta búsqueda del perfil y se contrata a una persona que en definitiva no cumple con el perfil del cargo, y obviamente si yo lo voy a calificar o si yo voy al mes o a los 2 meses a evaluar si el trabajador está apto para el cargo, evidentemente no, pero esa no es una causal por necesidades de la empresa, porque yo lo que debía haber hecho es trabajar en la identificación de si ese trabajador está apto o no para el cargo que yo le estoy ofreciendo. Bueno, estamos conversando, ¿no es cierto?, con José Francisco López, abogado de la Universidad Católica del Andrés Bello, hablando de esta impresionante cantidad de gente. Habíamos tenido una cantidad de gente despedida por esta razón en el último tiempo, ¿no? Hasta el 2020, la última cifra que se manejan de despido más o menos en esta envergadura es al inicio de la pandemia, los meses de agosto, julio, ese semestre que va de mayo a julio, tuvimos también más o menos las mismas cifras. En esa coyuntura, además. Y es impresionante. De hecho, el número de cesantes que hay en este trimestre de mayo a julio es de un 14.7%, casi 795.649 personas, que es la cifra exacta, digamos, casi 800.000 cesantes. ¿Soluciones para esto? ¿Qué le ve usted? Está difícil porque la economía está en un periodo muy contractivo. Hay una agudización de la crisis producto de la política restrictiva monetaria para controlar la inflación. Por ende, hay menos circulante en el mercado y se nota, digamos, ¿no? En todas partes uno nota que hay menos dinero y por ende hay menos posibilidades para poder crear empleo, para poder pagar salarios, para poder vender, en definitiva. Y también está el efecto post-pandemia. Por ejemplo, en el sector de la salud, no olvidemos que se contrataron a muchas personas, ¿no?, para poder cubrir muchos puestos que tenían que ver con el tema de la atención de los enfermos por COVID. Y hoy día esas personas, de hecho hace muy poco salió una noticia en la cual el Estado está pensando en desvincular justamente ahora, no sé si era agosto, septiembre, octubre, a un número bastante considerable de personas que se contrataron para asumir estos puestos de trabajo y que prontamente van a ser desvinculados tanto en el sector público como en el sector privado. El sector automotriz, otro sector súper dañado con el efecto post-pandemia. ¿Y la construcción? Sí, que está difícil. La solución creo que va a ser avanzar en políticas compensatorias
ver la posibilidad de, por ejemplo, la creación de bonos de empleo, en las cuales puedan, en el fondo, a aquellas empresas que necesitan contratar personas, pero que las ventas pueden que no estén tan buenas como para contratar, por la vía de los bonos puedan ellos obtener o tener la posibilidad de contratar personas tanto en temas de venta, como en áreas de bodega, operativas, logística, etcétera. Yo creo que ahí hay una alternativa a explorar que creo que el gobierno ya está trabajando en aquello. Aquí me dice, Julio César, tendré que despedir 20 trabajadores debido a la sequía. En la cuarta ya no resiste más el agro por falta de agua. Y como nosotros, hay muchos más. Tremendo ahí. El cambio climático también es un tema, ¿no? Sí. Yo creo que hay multiplicidad de factores que están afectando la economía. De hecho, por ejemplo, las últimas noticias del 19 hablaban de una caída en el turismo de hasta un 69% de ocupación. Llegó la capacidad hotelera en la quinta región, esperando tener un 100, una baja casi de un 30 y tantos %. Por ejemplo, ahí hay un dato de hace 2 días atrás. Un abrazo, gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien, Francisco. Gracias a ti, Julio César.